Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión, a nuestro tercer webinar del Comité de Excelencia Operacional de APLOC, de la Asociación de Profesionales de Logística de Chile, donde, bueno, su anfitrión hoy, Humberto Almonacid, director ejecutivo de Covetsu Academy y también personas efectivas. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia que tuve en la industria y que he tenido como consultor en la implementación de programas de 5S todo lo que tiene que ver con la bajada de esta metodología que, como les decía, yo considero que es una de las más importantes que podemos desarrollar y la verdad es que tiene muchas aristas interesantes que vamos a ir viendo. Por lo general, para este tipo de webinars, miren, yo lo que hice fue establecer un estándar, equilibrar un poco la información, porque muchas veces a este tipo de actividades asisten personas que tienen mucho conocimiento en las metodologías de Lean Management o Lean Six Sigma. También hay personas que a lo mejor han escuchado algo, a lo mejor tienen alguna certificación, están en un nivel, por ejemplo, de un Yellow Belt o un Green Belt, les ha tocado participar en proyectos de implementación de Lean Six Sigma o Lean Management, pero no han participado todavía como líderes. Entonces, aquí vamos a ir viendo parte de esa información necesaria para que puedan llevar a buen puerto sus proyectos. Y por otro lado, tenemos las personas que a lo mejor no han escuchado nada, o sea, tienen su título profesional, quizás están recién saliendo de la universidad o de los institutos y no han escuchado nada acerca de excelencia operacional y esta metodología que es la 5S. Así que lo que hacemos siempre es tratar de equilibrar la información. Así que en caso de que alguna persona que tiene mucha experiencia en estas metodologías quiera compartir notas después o pueda compartir experiencias, me puede escribir sin ningún problema. Aviso, este aviso es de utilidad pública. Quienes quieran acceder a la presentación, una vez que nosotros terminemos el webinar, me pueden escribir a mi correo electrónico, que ahí lo voy a dejar en el chat para que ustedes lo puedan tener. Y también me pueden escribir al WhatsApp. Así que usted me escribe, me dice, necesito que me envíes por favor el material del webinar y yo gustosamente se los enviaré al correo electrónico. Miren, voy a dejar acá mi correo electrónico, humbertoalmonacid@personasefectivas.com. Lo dejo para que ustedes lo tengan disponible. Bueno, y vamos a dar inicio a este webinar. Acá tenemos nuestra presentación. Vamos a poner pantalla completa para que sea la experiencia full. Ya, aquí tenemos, bueno, como les decía, metodología de las 5S. Ese es nuestro tema de hoy, para que vayamos a ir reflexionando acerca de las experiencias que han tenido. Por lo general, ¿qué ocurre? Esto es como el gran porcentaje de de las implementaciones, ¿ah? Se da inicio a un programa global, corporativo de Lean Management o de Lean Six Sigma, donde se empieza a hacer la bajada de la información, las capacitaciones respectivas, como lo vemos, ¿cierto? Como debe ser un programa. Y lo primero que se da inicio es a los programas pilotos de 5S. Bueno, ¿qué pasa? Se capacita a la gente, por lo general solamente a nivel operativo. Ahí es donde vamos a ver algunas distorsiones respecto a esto. Eh, se lleva a cabo la preparación de la implementación. Se da inicio, parten las S, ¿cierto? Por semana, puede ser por quincena, por mes, por semana. Se lleva a cabo la implementación del piloto, las actividades, ¿cierto? Las actividades de cada una de las S, ¿cierto? De Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke, pero por lo general no pasan de la tercera S. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en la realidad. Se da inicio al Seiri, Seiton, Seiso, ¿cierto? Llegamos desde clasificar, ordenar y limpiar, y algo ocurre entre medio. Como que la entropía, justamente vamos a ver que la entropía hace su trabajo también en los programas de 5S, y después de un tiempo todo se desvanece. Se desvanece, viene alguien, consultor o viene el jefe del área y pregunta, oye, ¿qué pasó con la 5S? Porque partimos bien, demarcación de zona, hicimos una clasificación, pero nuevamente estamos observando
¿cierto? Que hay acumulaciones en algunos lugares, vemos suciedad, no se han resuelto las fuentes de suciedad. Entonces, viene como una nueva inyección de energía y foja cero. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre y lo que vamos a ir revisando y dilucidando en esta oportunidad. Repaso, miren, vamos a hacer un repaso de la información que hemos visto en los webinars anteriores. Entonces, aquí tenemos la casa de producción de Toyota, que sería como nuestra guía, ¿cierto? Nuestra base para poder desarrollar este tipo de proyectos, donde en el techo tenemos la excelencia operacional que nos protege de cualquier inconveniente, ya sea externo o interno, para permitirnos mejor calidad al menor costo, ¿cierto? Al menor tiempo de entrega, con mayor seguridad y plena moral, que sería este concepto de el TPS, ¿cierto? Toyota Production System, que lo revisamos en el webinar, en el primer webinar. Luego tenemos los pilares, que es el justo tiempo, just in time, y también Jidoka, que sería calidad en la fuente, donde nosotros hacemos visibles los problemas para poder asegurar la calidad. Luego tenemos algunos conceptos que son importantes que los vamos a ir viendo en los próximos talleres que vamos a realizar o webinars. Y también el próximo año tenemos un calendario bien interesante, bien ambicioso. ¿Dónde está? Bueno, producción nivelada es Yunka, que es lo que se conoce como balanceo de línea, identificar, por ejemplo, en temas logísticos, el forecast para saber cuál es para poder hacer la planificación de la demanda como corresponde, establecer la capacidad, contratar al personal, implementar tecnología, prepararse para las estaciones, ¿cierto? Que van a ser con mayor requerimiento. Luego tenemos la gestión visual, que serían los sistemas Andon. Después tenemos el enfocarnos en procesos estables y estandarizados, porque la estabilidad y la estandarización genera continuidad. ¿Ya? Eso es como, yo creo que es una realidad que se ve a través de los indicadores. Cuando uno implementa este tipo de metodologías, sabemos que mientras más estable y estandarizado, vamos a obtener mejores números. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a tener una interrupción en nuestro sistema productivo, eso genera una pérdida. Y genera no solamente la pérdida de tiempo asociado, sino que se genera pérdida de recursos, pérdida de energía, baja la moral. Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de operaciones, imagínense en logística, si nosotros estamos en un pleno, un cyber, por ejemplo, y tenemos algún problema y no podemos cumplir con nuestros pedidos, y al día siguiente, ¿cómo estaría la moral? Bueno, eso es lo que ocurre, que muchas veces no es posible medirlo. Se miden los sistemas, o sea, perdón, se miden los resultados de los procesos, pero no podemos medir lo que está ocurriendo a nivel de personas. Bueno, y abajo tenemos una serie de herramientas, que estarían las herramientas de diagnóstico, están las herramientas operativas y las de seguimiento, y como podemos ver, la primera herramienta operativa que nosotros vemos es las 5S. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestra casa de producción de Toyota, que serviría como una guía para cuando usted, por ejemplo, tenga dudas, qué es lo que tendría que tener mi sistema para hacerlo óptimo. Bueno, aquí tenemos una fotografía que nos ayuda ahí a identificar. Ya, luego vamos a revisar esta diferencia que existe entre la producción de tipo batch o por lotes con la producción de flujo de una pieza, que es lo recomendado para el sistema Toyota. Ya aquí donde entra un poquito la discusión o el debate sobre si es adecuado, por ejemplo, apuntar al just in time, porque uno diría, en la práctica, por lo menos la experiencia que yo tengo, el just in time es un poco utópico. Ya yo voy a decir un poco utópico porque hay algunas organizaciones que sí lo han logrado, pero quizás no en Latinoamérica. Entonces, lo que se busca en este caso es pasar de la producción que tenemos arriba, ¿cierto? Donde tenemos mucho inventario, y ya lo vimos también en el webinar número uno, que al final el inventario nos sirve para poder, en este caso, amortiguar cualquier problema o inconveniente que tengamos en algunas de las etapas de nuestro proceso. O sea, el inventario, por ejemplo, si falla la máquina uno, proceso uno, tenemos inventario por delante que nos va a ayudar para poder reparar el proceso uno. Si tenemos un problema en el proceso 2, también tenemos inventario disponible a la salida del proceso 2, ¿cierto? Que nos va a dar tiempo y espacio para poder resolver los problemas. A diferencia de lo que nosotros tenemos abajo, que sería el flujo de una pieza,
que es lo que se busca en estos sistemas que son más eficientes y son más lean, ¿cierto? Más esbeltos. O sea, en este caso se generan menos pérdidas, pero también nos obligan a ser mucho más efectivos, eficientes, productivos y de alto rendimiento, porque ya no tenemos el amortiguador, ¿cierto? No tenemos el buffer que nos permite en este caso eh, tomarnos un poco más de tiempo para las reparaciones, ¿ya? Y aquí es donde ya entran conceptos que son complementarios, por ejemplo, a nivel de mantenimiento, lo que veía yo, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento proactivo, todo lo que tenía que ver con las tareas de búsqueda de fallas, implementación de TPM. ¿Para qué? Para evitar que la planta o el sistema pare por algún problema que no hemos detectado. O sea, la idea era que si el sistema se detiene, sea por nuestra causa. O sea, nosotros decidimos detener para solucionar algún inconveniente. Y aquí es donde también funciona mucho la planificación. O sea, por ejemplo, si usted no tiene un forecast adecuado, no tiene una previsión de demanda, tampoco va a poder hacer una buena planificación de la producción y eso significa que no voy a poder determinar los tiempos de parada. Ya, eso también es un concepto interesante. O sea, dentro del tiempo disponible que yo tengo en el mes, yo podría considerar tiempos de parada para mantenimiento, para poder cumplir con, aquí vamos a nivel, cómo está la memoria, cómo está como pregunta de prueba. Identificar el takt time, ¿cierto? El tiempo de demanda del cliente para poder establecer el lead time óptimo de nuestro flujo. Ya, ese sería como pregunta de prueba. O sea, el takt time es el tiempo de demanda del cliente que está medido en piezas por segundo o segundos por pieza para establecer nuestro tiempo lead que nos va a permitir cumplir con los pedidos o los requerimientos. ¿Ya? Y por eso es tan importante la planificación, la previsión, el forecast, el pronóstico, porque de esa manera yo me puedo adelantar, puedo prever, puedo ser proactivo. ¿Para qué? Para intervenir mis equipos, para poder, en este caso, capacitar al personal, para poder hacer las reuniones de inicio de turno que no van a generar impacto. Entonces, vamos a andar un poco más holgados en la producción. ¿Ya? Entonces, eso es un punto interesante a tener en consideración. Ya, y ya vamos entrando aquí en la metodología de las 5S. Bueno, lo único que les voy a decir en este inicio, porque vamos a revisar algunos antecedentes que son importantes para esta generación de cultura respecto no solamente orden y limpieza, sino que cultura de mejora continua que está asociada a toda nuestra vida. O sea, no solamente a nivel industrial, porque eso también es algo que vemos a nivel latinoamericano, que lo vemos en Chile, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú y también lo hemos visto en Argentina que cuando se implementa una metodología de este tipo, y no vamos a ver solamente Lean, sino que también en temas de seguridad, medio ambiente, las personas cumplen con los requerimientos solamente mientras están en la planta. Y eso no se impregna en la vida personal. O sea, es como cuando estoy en mi operación, soy ordenado, soy limpio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está establecido por procedimiento. Pero en mi casa, eso no es así. O sea, no hay orden. Y basta que ustedes, aquí donde yo digo, hay distintos niveles, ¿ah? Basta que uno observe cómo es el Lean, cómo es la 5S implementado en su hogar. Cómo están los espacios, por ejemplo, está ordenado, está abarrotado no sé, de artefactos, de productos, cómo están las despensas en la cocina. Bueno, ahí es donde empieza el tema cultural. Porque la diferencia que se genera, y aquí donde siempre decimos, "Ah, es que en Japón los japoneses son distintos, ¿cierto? Y es por la única manera de identificarlo es que ellos llevan todos estos conceptos a su vida. Y la 5 es una metodología que partió en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pero en Japón ya existía una cultura, ¿cierto? Que era minimalista, una cultura orientada a la mejora continua, una cultura orientada al orden de los espacios. ¿Por qué? Porque ellos entendían que ese ruido visual finalmente genera algún inconveniente a nivel productivo, pero también a nivel personal.
Entonces, si nosotros queremos que las metodologías de las 5S que nosotros implementemos en nuestras operaciones lleguen a buen puerto y se sostengan, ¿cierto? Se genere la sostenibilidad correspondiente, pues nosotros tenemos que trabajar la cultura. Y ahí es donde podemos nosotros utilizar, bueno, estos programas de desarrollo organizacional en paralelo para poder reforzar. Existe una metodología que se llama Coaching Kata, que es, bueno, kata es como una forma que nosotros repetimos, repetimos, repetimos. Entonces, el programa de 5S podría estar alineado con un programa de coaching kata para repetir y repetir y repetir, para que las personas poco a poco, a través de la rutina, los procedimientos o los instructivos que se generen, desarrollen el hábito del orden y la limpieza y vayan viendo cuáles son las ventajas. Ya, eso como inicio, todavía no vamos a ir a las 5S, ¿cierto? Respectivas para guardarlas. Miren, me voy a quedar detenido aquí. Vamos a hablar de entropía, ¿ya? Miren, yo como ingeniero mecánico, esta palabra la conocí cuando estaba en la universidad, en termodinámica, que es la segunda ley de la termodinámica, habla de la entropía. Y la descripción o la definición estaría relacionada a que cuando tenemos energía, ésta se disipa en el tiempo y no estaría disponible para realizar trabajo. Entonces, toda esta energía libre que se disipa, ¿cierto? Y va aumentando la entropía del universo, es equivalente a desorden, libertad o caos. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver, la entropía, en mi caso, por ejemplo, como ingeniero mecánico que trabajé 14 años directamente en la industria como ingeniero de mantenimiento industrial y ahora lo hago como consultor, desarrollando sistemas de gestión de mantenimiento y también apoyando a los procesos logísticos para que no tengan interrupciones, les puedo decir que el enemigo número uno del mantenimiento es la entropía, o sea, el deterioro, la acumulación, los problemas, las fugas, el desgaste, la fricción. Todo eso va en contra, ¿cierto?, de lo que nosotros queremos. O sea, si tenemos una falla en algún equipo, si tenemos, por ejemplo, una flota de camiones y esos camiones no están disponibles porque tienen fallas, porque alguien dejó de hacer sus planes de mantenimiento y fallaron y no podemos entregar a los clientes, bueno, ahí tenemos un problema porque tenemos que improvisar de alguna manera y eso va a significar energía extra. Energía extra, tiempo, dinero, dolores de cabeza. Entonces, para hablar de entropía, miren, yo les voy a contar una historia acá. Miren, esto es un experimento que se hizo en el año 1969 por el señor que está ahí a la izquierda, que se llama Philip Zimbardo, que es uno de mis, yo creo que de uno de mis, yo soy fan de Philip Zimbardo porque es un psicólogo social que acostumbraba a hacer experimentos para ver el comportamiento de las personas. Entonces, el señor Philip Zimbardo hizo un experimento a fines de los 60 que dieron lugar a lo que se llamó después la teoría de las ventanas rotas, que lo desarrollaron los señores James Wilson y George Skilling en 1982 y que en cierta medida explica por qué ciertos lugares que tienen síntomas de abandono como que empiezan a ser invadidos por la entropía a través de estadística, levantamiento de información, ellos se dieron cuenta que había una correlación entre este desorden y también el comportamiento. Entonces, antes de entrar de lleno a lo que son las 5S, que es muy interesante escucharlo, les voy a contar este experimento que hicieron, que yo creo que a lo mejor lo han escuchado, que es el famoso experimento que hizo Philip Zimbardo en Estados Unidos en el año 1969, que dio lugar a la teoría de las ventanas rotas. Y en primer lugar, como vemos ahí, estacionaron un auto en un barrio que es considerado un barrio no muy bueno en Estados Unidos, que es el Bronx. Entonces, estacionaron el auto y al cabo de unos días el auto empezó a ser vandalizado, como lo vemos ahí en el número 2, en la imagen número 2, y ya en la imagen número 3, unos cuantos días después, el auto estaba totalmente, totalmente vandalizado. Bueno, dijeron, es normal. O sea, es normal que pueda ocurrir esto porque en realidad el auto estaba ahí, nadie.
Nadie era el dueño, a lo mejor algunas personas con malas intenciones se dieron cuenta, entonces lo robaron. Entonces hay algunos sectores que ocurre esto. Bueno, en paralelo, otro equipo estaba haciendo el mismo experimento, pero en otro barrio, podríamos decir un barrio más acomodado en Estados Unidos, que era Palo Alto, California. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron el auto, pasaron unos cuantos días, misma cantidad de días. Bueno, ¿y qué ocurrió? Que el auto estaba exactamente igual al inicio del experimento. O sea, no había sido vandalizado, estaba estacionado, estuvo ahí. Incluso algunas personas llamaban por teléfono a la policía indicando que había un auto hace varios días abandonado de alguien que podría ser de alguien. Y ahí aquí viene lo interesante. Alguien del equipo en la imagen 7 fue y rompió un vidrio del auto que estaba en Palo Alto, California. Entonces rompió una ventana. Y eso dio lugar a que el auto fuera vandalizado incluso peor que el auto que estaba en el Bronx al inicio, del inicio del experimento. ¿Ya? Entonces, el resultado de ese experimento fue lo que dio lugar a que estos señores hicieran la teoría de las ventanas rotas, definieran la teoría de las ventanas rotas, que en los años 90 fue clave para un programa que se llama Tolerancia Cero, que hemos escuchado Tolerancia Cero en muchos, yo creo que muchas veces, pero en Nueva York se llevó a cabo un plan de Tolerancia Cero donde el alcalde Giuliani, ¿cierto?, estaba en contra de todo lo que significara deterioro visual. Tuvo un programa ahí para recuperar el metro de la ciudad que estaba totalmente vandalizado por los grafitis. Entonces lo que hacían era como la guerra al deterioro, la guerra a todo lo que significara entropía. Entonces, lo que podemos ver de esta teoría es que una simple ventana rota envía un mensaje de abandono, lo que vemos ahí abajito en el texto, autorizando comportamientos destructivos. Y esto nosotros lo podríamos ver, y esto es lo que dice la teoría de las ventanas rotas. Aplica a edificios, casas y también aspectos de nuestra vida. Y aquí también otra frase, que la negligencia y el abandono crecen rápidamente si no se reparan con prontitud. Así como en la vida cotidiana, arreglar las ventanas rotas a tiempo es clave para evitar la bola de nieve del deterioro. ¿Ya? ¿Y por qué quiero partir con esto antes de entrar a las 5S? Porque está muy relacionado a lo que ocurre en nuestras operaciones. Por algo se implementa la 5S y por algo también uno cree que la 5S es solamente un programa de orden y limpieza. O sea, parte por el orden y limpieza, pero finalmente se convierte en una metodología de mejora continua que nos permite identificar los problemas, prever, adelantarnos, observar dónde está ocurriendo, ¿cierto? Dónde se está manifestando la entropía. Entonces, la invitación, y aquí la pregunta personal, es ¿cuántas ventanas rotas ustedes tienen en este minuto? O sea, no en la operación, sino que hagamos la reflexión personal. ¿Cuáles son mis ventanas rotas? Yo le llamo cabos sueltos a esas ventanas rotas. ¿Cuántos cabos sueltos usted tiene en este minuto que no está atendiendo y que podrían convertirse en caos, que podrían convertirse en deterioro en el hogar, en las relaciones, en el autocuidado y finalmente en el trabajo? Aquellos que en este minuto sean jefes de departamento, por ejemplo, que estén a cargo de personas, ¿cuántas ventanas rotas hay en su sistema, en su equipo? Situaciones que son importantes de revisar y no se han revisado. Las relaciones entre el equipo, los pequeños conflictos que se van generando, todo eso es equivalente a esta entropía que se empieza a manifestar. Si nosotros los dejamos, ¿cierto? De repente merece la pena una conversación seria, objetiva, pero si nosotros lo dejamos de lado, eso se va convirtiendo en una bola de nieve que genera malestar y afecta directamente a la implementación de cualquier sistema que nosotros queramos llevar a cabo en nuestra organización. Nuestra frase que vamos a usar es que todo sistema tiende al caos. O sea, tarde o temprano puede ser el mejor sistema, pero la entropía se va a empezar a manifestar de a poco. Y eso lo podemos ver incluso en los equipos de alto rendimiento. Si nosotros observamos, por ejemplo, la Fórmula 1, que podría ser el equivalente, o sea, podríamos hablar de la NASA, la industria aeronáutica, pero
ya que la Fórmula 1 está muy de moda. Imagínense los equipos que han estado en la cúspide. Aquí los invito también a la observación. Los equipos que han estado en la cúspide, y podemos nombrar, por ejemplo, Ferrari, podemos nombrar McLaren, ahora está entrando ahí en ese momento de alta eficiencia, alto rendimiento. Tenemos Red Bull, ¿cierto? Que estuvo ahí varios años. Tenemos Mercedes también, que estuvo hartos años ahí con Lewis Hamilton. Bueno, el sistema poco a poco, a pesar de que llegó a un pic de alto rendimiento, fue generando todos estos indicios de deterioro. Y no hablamos solamente de deterioro técnico, ¿cierto? Sino que hablamos de deterioro de las mismas personas, los compañeros ahí, había tensiones internas, había información que podía generar daño dentro de los equipos. Entonces, todo sistema, por perfecto que sea, tiende al caos. Entonces, nuestra función como encargados, como jefaturas, como gerentes de área, es identificar dónde se están provocando estos puntos de caos. Y eso nosotros lo podemos lograr a través de estas metodologías, esta metodología de 5S. Pero no solamente trabajarla hasta las primeras 3 S, sino que tenemos que apuntar a trabajarlas hasta las S siguientes. Incluso a veces me han dicho, oye, y son las 9 S. Sí, son las 9 S, pero imagínate, ni siquiera podemos pasar de las 3 S acá en Hispanoamérica. ¿Cómo pretende llegar a las 9 S de implementación? Entonces eso sería como muy ambicioso. Miren, vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego. Miren, yo les voy a dar exactamente 15 segundos. ¿Cuál es el juego? Yo les voy a mostrar unos números y la idea es que usted, sin hacer trampa, identifique la mayor cantidad de números posible. Que trate de llegar, ojalá, al número 50. ¿Ya? Entonces hacemos la secuencia y usted empieza, ¿cierto? Yo voy a dar el vamos y usted empieza la secuencia. 15 segundos, le puedo dar 20 segundos, para que identifique la mayor cantidad de números correlativos. O sea, a partir buscando uno, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la idea. ¿Ya? A la cuenta de 3. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya, ¿cómo les fue? ¿Alcanzaron a identificar los números? Ya la idea era correlativo del 1, ojalá al 50. Ya, entonces imagínense que esto es su operación. Aquí tenemos muchos números, ¿cierto? Ya, entonces se dificulta la identificación de lo que estamos buscando, ¿cierto? De los números correlativos hasta el 50. Ya, les voy a dar otra oportunidad. Ahora lo que vamos a hacer, ya que son los números hasta el 50, vamos a hacer una de las S. Entonces vamos a hacer una clasificación, vamos a hacer un Sadie. Entonces, vamos a empezar a eliminar todos los números sobre 50 para que sea más sencillo. Ya, entonces, a la cuenta de 3, nuevamente, números correlativos del 1 al 50. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20. Ya. ¿Cómo le fue esta vez? ¿Mejor? Aquí por lo general pedimos que en el chat usted coloque, llegué hasta el 20, llegué hasta el 15, llegué hasta el... Vamos a ver acá. Ya, mucho mejor. Ya, entonces ahora, miren, aplicando la metodología de las 5S, lo que vamos a hacer es un ordenamiento. Ya, clasificamos, ordenamos. Entonces vamos a poner las cosas en estantes hasta el 6. Muy bien. Vamos a poner las cosas en estantes y les voy a dar los mismos 25 segundos. Ya, le había dado 20. Primero les di 15. Con esto casi no encuentro el 1. Ah, muy bien. Es que está muy pequeñito el 1, por eso.
Ya, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Y aquí ya pusimos las cosas en estantes, entonces está un poco más ordenado. Uno, dos, cinco, 10, 15, 20, 25. Ya, ¿cómo le fue esta vez? ¿Mejor? Y ahora fuimos haciendo las 5 S, ¿cierto? La primera S, clasificar, ordenar, limpiamos, ¿cierto? Sacamos lo que nos servía. Ya teníamos las cosas en estantes, un poco más desordenadas, pero por lo menos ya se podía identificar de mejor forma. Bueno, eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras operaciones. O sea, imagínense, tenemos caos. A mí me pasaba mucho en las bodegas de repuestos de recuperados, que les voy a mostrar unas fotografías después. Y también en lo que era el taller mecánico, en algunos puntos donde nosotros teníamos que hacer intervenciones, todo lo que tenía que ver. Imagínense una caja de herramientas que no esté ordenada y yo tenga que hacer una intervención y tenga que buscar un dado, por ejemplo, de 17 o tenga que buscar una llave de punta corona y esté todo ahí desordenado. Entonces, bueno, uno pierde tiempo en la búsqueda. Y cuando tenemos operaciones, que en mi caso, por ejemplo, el minuto de detención costaba $375, entre 350 y $375. O sea, un minuto de buscar una herramienta, una llave de punta corona, le costaba casi $400. Un minuto. Que la mayoría de las veces no era un minuto. ¿Ah? Cuando recién partimos con los programas 5S, uno podía estar 10 minutos buscando una herramienta en una caja. Y esos 10 minutos eran casi $4.000. $4.000 estamos hablando del año 2012, 2015, ese rango. Ya, entonces ahora vamos a hacer un ordenamiento completo. Nuestro programa 5S llegó a las tres primeras S, entonces vamos a ver cómo se ve. ¿Ya? Tenemos la oportunidad de identificar números del 1 al 50 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ah, ya lo ordenaron completo. Así está el programa de 5S. Cada uno de los números en su estante. Ya, entonces ahora es mucho más sencillo hacer la secuencia, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 50. Ya, este ejercicio nos muestra lo delicado, ¿cierto? Que es el orden y limpieza, o en este caso el ordenamiento de los objetos o lo que nosotros necesitemos para nuestras operaciones. Entonces, aquí la reflexión y la pregunta que les dejo también es, ¿cómo está hoy en día su planta? ¿Cómo está hoy en día su centro de distribución? ¿Cómo está hoy en día, por ejemplo, incluso la información que usted tiene disponible en el WMS, en el TMS, en su computador? ¿Cómo están las carpetas organizadas? ¿Cómo están los reportes? En este caso, por ejemplo, si usted es una persona que trabaja en transporte, ¿cómo clasifica? ¿Cómo ordena? Algo importante para las empresas es cómo gestionan las facturas y las boletas, las rendiciones de cuentas del personal. ¿Está ordenado? ¿Está clasificado? ¿Está en carpetas físicas? ¿Está en carpetas digitales? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando vamos a iniciar un programa de este tipo. ¿Por qué? Porque el no orden, ¿cierto? O sea, la entropía manifestada va a generar deterioro, va a generar pérdidas. Imagínense si su operación, su centro de distribución tiene desorden, tiene puntos de acumulación, que muchas veces pasan cosas no tan buenas como yo las he visto. Acumulación de basura, sobre todo los pilares. ¿Ah? Yo veo siempre en los pilares, en los galpones, aparecen estos puntos de desorden, estos puntos de suciedad. Alguien, no sé, alguien come una colación, toma una bebida y, ¡pup! y lo coloca entre medio del pilar. Pasa un rato, pasan un par de días y ya no es solamente un papel o una botella que está entre medio, no, ya tenemos una bolsa, tenemos dos botellas y se transforma en un foco de suciedad, un foco de acumulación, un foco de desorden. Lo mismo ocurre, alguien, por ejemplo, hay un espacio limpio y alguien deja unos sunchos, típico que dejan, no sé, una caja de sunchos, después aparece
unos restos ahí, unos rodillos, unos carretes de estos carretes desocupados, unas bolsas, ¿cierto? De las etiquetas, aparece un pallet roto y se empieza a generar la acumulación. Entonces, estamos viendo la entropía manifestada en su grado máximo. Por eso es importante en este caso llevar a cabo estos programas, porque nos van a permitir, primero, ordenar y limpiar, pero a largo plazo establecer una cultura de mejora. Porque si todo está limpio, si todo está libre, nosotros vamos a poder tener un proceso más eficiente. Y ahora nos vamos a las 5S. Aquí estarían, para las personas que no tienen mucho conocimiento respecto a esta metodología, bueno, les explico, son 5S que representan un proceso o una etapa de un proceso que está asociado no solamente a orden limpieza. Las primeras 3S sí, que serían SEIRI o clasificar los elementos para poder eliminar lo innecesario del lugar de trabajo. Aquí es donde yo identifico y digo, ¿esto sirve o esto no sirve? Y a veces la gente tiene estos apegos, ¿cierto? Sobre todo los mecánicos tenemos apego con los repuestos, así como, ¿esta manguera sirve o no sirve? Y es como, uy, podría servir, me podría servir en caso de emergencia. Y este rodamiento, uy, está como medio malo, pero igual me podría servir. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener este foco. O sea, la máquina no debería fallar. El sistema debería ser muy eficiente. El centro de distribución debería ser infalible. Entonces, en este caso, la primera S, aquí es donde uno a veces tiene que hacer así como cerrar los ojos nomás y ir eliminando lo que no sirva, así, porque si no va a generar acumulación. Bueno, clasificamos, esa sería la primera S. Separamos lo útil de lo inútil para enfocar nuestros recursos. Y ahí hay algunas recomendaciones que después la pueden ver cuando tengan la presentación. La segunda S está orientada al orden, o sea, una vez que yo clasifiqué, yo ya sé que eso sirve, eso no sirve, entonces yo lo ordeno. Entonces yo puedo decir, ya, esto me sirve, pero ¿dónde lo voy a ubicar? Ya, esto tendría que estar cerca de donde lo voy a ocupar o más alejado. O sea, ¿cuál es la frecuencia de uso que tiene este objeto o este elemento? Ah, es que no lo uso tan frecuentemente. Ok, ¿cada cuánto tiempo lo usas? Lo uso, no sé, una vez a la semana. Ok, entonces lo podemos dejar más alejado en una bodega o en un sector. Podríamos demarcar un lugar, ¿cierto? Con línea amarilla y dejamos ese equipo ahí, ya que va a ser usado una vez a la semana. Ok, ya, aquí donde viene lo siguiente. Esto lo aprendí de un japonés que me ayudó en la implementación del programa 5S. Y tiene que ver con bautizar los lugares. ¿Ya? A mí me gustó mucho lo que me enseñaron. Y tiene que ver con eso. O sea, yo bautizo el espacio de trabajo. O sea, yo digo, este elemento va a estar acá, ok, bautizado. Entonces se demarca y ahí queda. Si yo lo uso, lo tengo que volver a dejar en ese espacio. Esperen, alguien está jugando con la pizarra. Ahí para, vamos a borrar el, ahí está, ya. Ahí con cuidado para que no vayan a volver a usar la pizarra. Ya como les decía, bautizar los espacios y dentro, aquí llévenlo a la casa. ¿Ah? Por ejemplo, las tijeras. ¿Cuánto tiempo se demoran en encontrar las tijeras? Las llaves. Las tienen en un lugar, ¿cierto? Por lo general, cuando uno llega a la casa, ¿cierto? Cuelga las llaves. Eso es un espacio bautizado. O sea, si yo necesito las llaves, sé exactamente dónde las tengo que encontrar. Entonces, si yo uso, por ejemplo, alguna herramienta dentro de la operación, ¿dónde dejo las etiquetas? ¿Dónde dejo las hojas? Por ejemplo, las hojas de tamaño carta para la impresora. ¿Dónde dejo los pallets? ¿Dónde dejo los sunchos, los repuestos? ¿Dónde dejo sunchos nuevos? Sectores para que no esté todo. Bueno, aquí donde estoy hablando con la mayoría logísticos. Entonces, reconocen la importancia de la ubicación de los códigos, ¿cierto? De los SKU para no perder tiempo en la búsqueda, en el picking. Yo como soy mecánico, la verdad que tuve que aprender en el tiempo. O sea, no me daba cuenta hasta que identificaba cuánto tiempo perdíamos buscando herramientas, buscando repuestos. Hicimos en el primer webinar, recuerden que vimos este white paper acerca del gran proyecto
que llevamos a cabo para poder mejorar la eficiencia de nuestra bodega, de los repuestos que teníamos en bodega, y ahí hicimos una reducción gigantesca. Identificamos también que había que optimizar el layout de la bodega. O sea, ¿por qué? Porque habían repuestos que eran muy frecuentes de uso, pero que estaban al fondo. Entonces, imagínense, un mecánico podía demorar 5 minutos o a veces hasta 10 minutos en buscar un repuesto. ¿Por qué? Porque estaba al fondo de la bodega. Y eran repuestos que eran de alta frecuencia, que se requerían, no sé, una vez a la semana, que pueden ser en este caso eran como, habían unas sierras de corte que estaban muy alejadas y el cambio de sierra era cada 2 días, cada 3 días. Entonces, en esos cambios de sierra se perdía mucho. Bueno, aquí vamos a ver un par de ejemplos para que lo tengan ahí en consideración. Ya, continuamos. La tercera S, se hizo limpieza. O sea, una vez que yo hice la clasificación, ordené, entonces ahora viene en la parte que es más difícil, ¿ah? Porque es la limpieza, porque a veces aquí donde se generan algunas trabas, ¿ah? Porque hay personas que dicen, a mí me pagan por operar, a mí no me pagan por limpiar. Y aparecen los primeros paradigmas, y aparecen las primeras creencias limitantes. Es que en realidad también me contrataron porque yo soy mecánico. Eso me pasaba a mí, ¿ah? Yo soy mecánico, yo soy eléctrico, entonces no tengo por qué andar haciendo aseo, no tengo por qué andar limpiando el taller. ¿Ya? Entonces eso se genera la resistencia al cambio, es uno de los puntos a tener en consideración. Yo soy operador del centro de distribución. ¿Por qué tengo que estar preocupado, por ejemplo, de la limpieza de mi puesto de trabajo? ¿Ya? Entonces, eso usted anótelo, porque es parte del trabajo de gestión de cambio que uno tiene que llevar a cabo en esta metodología de las 5S. Miren, una vez que nosotros iniciamos con el primer evento, el evento de 5S, vendría la parte difícil, que sería el Seiketsu, que es la estandarización, porque tengo que crear normas, procedimientos para poder sostener esto en el tiempo. Y esta información la obtengo gracias a todo lo que pasa en las 3S anteriores. O sea, es, por ejemplo, definir los lugares bautizados, así como de ahora en adelante los pallets van en este lugar. Y vamos a hacer un cuadrado con líneas amarillas para establecer la posición de los pallets. Vamos a definir que todos los residuos que estén asociados a nuestro plan de manejo de residuos, van a estar distribuidos en los tachos de ciertos colores, ese es el orden, y los tachos tienen que estar ahí, los basureros tienen que estar en ese lugar, o sea, no pueden andar dando vueltas por todas partes. Ese es el lugar que tiene que estar disponible para esos elementos. Los residuos, por ejemplo, la basura, la chatarra, tiene que tener un espacio, un lugar de acopio para que no se generen estos espacios dentro de la operación. Entonces, esta es la parte difícil, redactar ese documento y que sea validado por las demás personas. O sea, es como validado reconocido. Se redacta, se valida y se implementa. Y eso de ahí en adelante es la ley. Y aquí es donde muchas jefaturas a veces no se involucran, ¿ah? Porque también se cree que no, es que la 5S es para los operadores. Ya, este es otra creencia limitante. Es que en realidad yo estoy a cargo del proyecto, pero no, tiene que ser toda la gente, todo el personal de la organización tiene que estar involucrado en el programa de la 5S, desde la gerencia hasta el personal operativo. Bueno, aquí la recomendación siempre es que todas las personas sean entrenadas o capacitadas en la metodología, que todo el mundo esté involucrado, todas las personas de la organización, no dejar a nadie fuera, que participen y que tengan la posibilidad de opinar respecto a los lugares o a los puntos que son como más conflictivos para ir dando solución. Entonces esto estaría asociado a lo que se llama el Kaizen Teiyan también. Kaizen Teiyan son las propuestas que hacen los colaboradores o los operadores o las personas que participan de estos programas de excelencia operacional, dando recomendaciones para mantener el flujo de mejora continua. Ya, entonces, la cuarta S, estandarización. ¿Qué va a hacer la cuarta S? Va a abrir la puerta a la quinta S, que es Chitsuke o disciplina. O sea, ¿por qué? Porque la rutina, ¿cierto? El procedimiento lo que hace es indicarnos qué es lo que tenemos que hacer para mantener la repetición en el tiempo. Y en la medida que nosotros vamos repitiendo, 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 nuestro cerebro se automatiza y alcanzamos la disciplina. Y después
estamos ya habituados a que el programa de 5S, los lugares donde tiene que ir ciertos elementos, ciertos insumos, los repuestos, los equipos, los camiones, estén en ese lugar. O sea, ya no es cuestionable, así como, no, es que esto va acá. Y aquí la recomendación es que ustedes lo implementen en la casa, si se van a dar cuenta. Lugares bautizados para ciertos elementos, para que usted no pierda tiempo buscando. Lugares de acopio. Acá en Chile se da harto que la gente tiene como una pieza de los cachureos. Así le llaman, el cuarto de de los cachureos. Así como siempre hay un cuarto, una habitación en la casa que está destinada para las cajas, para las máquinas de hacer ejercicio, que esas máquinas de hacer ejercicio por lo general son extensiones de los roperos, ¿cierto? Cuelgan chaquetas ahí. Bueno, eso es parte de la acumulación. Está la bicicleta en el cuarto, el rodillo, lo que vamos comprando, todo lo que nosotros compramos, que pensamos que vamos a usar en algún minuto, va al cuarto de los cachureos. Es lo mismo que las bodegas de acopio, ¿cierto? De la chatarra, en las plantas, de los usados usables, por decirlo así. Nosotros teníamos una bodega de usados usables, pero estaba muy desordenada, como van a ver acá. Ya, entonces esas serían las 5 S esenciales. Entonces, tenemos Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. Entonces, el cambio de mentalidad o el cambio de enfoque cultural que tenemos que tener en consideración es que no es un programa de orden y limpieza solamente. O sea, ¿lo considera? Por supuesto que sí. Pero a largo plazo es una metodología de mejora continua que tenemos que tenerlo bien en consideración. Un lugar limpio, un lugar ordenado, también es más eficiente, mejora la productividad, mejora el bienestar, mejora el clima. Si todo está ordenado, nos da esa sensación, ¿cierto? También de tranquilidad o higiene visual, que va a generar menos ruido. En este caso estamos hablando de algo que se llama la neuroergonomía. Un espacio, ¿cierto? Más limpio, más ordenado, genera menos distracciones, que a la larga va a mejorar. Como les decía, el rendimiento, la productividad, va a mejorar la seguridad, el medio ambiente, porque en la medida que nosotros normalizamos ciertas situaciones, por ejemplo, la fuga, la típica fuga de agua, la típica fuga de aceite, eso también empieza a afectar nuestra vida y nuestro día a día. Ya, entonces tenemos las 5S. Aquí les traje otra forma o quizás un paso a paso más detallado de cada una de las S, de cómo podríamos llevar a cabo esta implementación de la metodología. ¿Ya? Entonces esto lo dejo para que ustedes lo revisen después con más calma, pero ya sabemos, ¿cierto? Primero Seiri, que sería clasificamos los elementos para determinar lo que sirve, lo que no sirve. Luego ordenamos en función de la frecuencia de uso, ¿cierto? Lo ordeno y lo ubico en ciertos lugares y donde yo voy a ir bautizando estos espacios para poder optimizar la operación. Después limpiamos, ¿cierto? Hacemos la limpieza, que por lo general el Seiton y el Seiso se lleva a cabo a través de un evento Kaizen, ¿cierto? Vamos a hacer un evento donde nos vamos a reunir y toda la planta va a participar y vamos a desechar todo lo que nos sirva. Y ahí es donde se generan los planes pilotos, hay equipos que se encargan de retirar los elementos, hay que definir también qué vamos a hacer con las cosas que no vamos a usar, cómo las disponemos, las vamos a botar como chatarra, como basura, las vamos a disponer para otro lugar, a lo mejor le puede servir a otra área de la planta o del centro de distribución, o quizás lo podríamos vender. Bueno, hay decisiones que uno tiene que ir tomando. Luego tenemos el Seiketsu, que sería la estandarización, donde nosotros tenemos que averiguar, ¿cierto? Recolectar información que me va a permitir establecer los procedimientos, la normativa, el estándar, ¿cierto? Cómo nosotros vamos a medir lo que lo que se hace en las auditorías. Después vamos a ver ahí algunas. Le voy a mostrar un ejemplo de auditoría y las personas que me escriban después le voy a enviar la presentación y también el formato de auditoría de 5S para que lo puedan ahí llevar a cabo. Ya, y finalmente el Chitsuke, disciplina. O sea, cómo nosotros fomentamos este proceso de mejora continua, de aprendizaje continuo, que nos indique cómo nosotros podemos mantener o sostener
el sistema o el programa de 5S en el tiempo. El programa de 5S, yo creo que yo les decía, es la base para un Lean Management. El programa 5S es la base para un programa de Lean Six Sigma. Eh, Al final les voy a dejar de nuevo mi correo. Yo les dejo mi correo y les dejo mi teléfono para que ustedes me escriban. Me pueden escribir al WhatsApp y yo les envío la información. Así que, perfecto. Sí, ahí les voy a ir mostrando, pero la presentación se las envío para que la tengan. Miren, aquí vamos a ir viendo. Ya, esto es como, lo traje como cultura general para las personas que no conozcan, pero hay tarjetas que se usan todavía se usan las tarjetas, ¿ah? También se pueden usar etiquetas adhesivas, pero por lo general uno manda a hacer las tarjetas. ¿Para qué sirven? La base, miren, lo tradicional es usar tarjeta roja y tarjeta amarilla. Pero bueno, en todos estos años implementando 5S y trabajando en proyectos de este tipo, bueno, aparte de las tarjetas roja y la verde, que la roja indicaría que es algo que no sirve, ¿cierto? Se va a ir, yo le coloco una tarjeta roja, entonces cuando viene el equipo recolector, ve la tarjeta roja y se lo lleva, ¿no? O sea, no sé, si usted tiene un escritorio típico, una silla, ¿han visto estas sillas de escritorio que le falta una rueda y que están arrumbadas en algún lugar porque alguien le llegó la silla nueva y la sacó y nadie quiere hacerse cargo de ese elemento? O a veces la silla anda sin dos ruedas ahí dando lástima y la mueven de un lugar a otro. Bueno, esa silla de etiqueta roja, ya. ¿Por qué? Porque cuando pase el equipo de acopio de 5S, sabe que tiene que eliminarla. Y aquí es donde nosotros colocamos información de la tarjeta para mantener el registro. Entonces llenamos número de tarjeta, área, responsable de ese elemento, cuál es la fecha, el nombre de la persona, el artículo que estamos dando de baja, la razón por el cual se le colocó esa tarjeta verde y cuáles serían las acciones a tomar. Entonces ahí colocamos información complementaria, no sé, silla destruida o silla con problemas y a lo mejor alguien en la planta las manda a reparar. Entonces, no sé, derivar a bodega de repuesto porque ellos se harán cargo de la reparación. Ok, tarjeta roja. Entonces, las personas que hacen el recorrido, los recolectores, saben que esa silla con esa tarjeta roja tiene que ir a la bodega porque la van a mandar a reparar. Ok, listo. Si tiene tarjeta verde, quiere decir que se va a cambiar de posición, o sea que sirve, pero hay que darle otra ubicación. Entonces también más o menos lo mismo, ¿cierto? Misma información, entonces colocamos. Y la tarjeta amarilla que se utiliza cuando se llevan a cabo los procesos de limpieza, para las reubicaciones o equipos que tienen que tener cierto nivel de atención. Por ejemplo, nosotros teníamos hartos lugares donde había fugas de acerrín. Entonces nos colocaban una tarjeta amarilla para reparar el ducto, ¿cierto? El ducto de transporte neumático donde se estaba generando la sociedad, ¿ah? Y de verdad que sirvió bastante porque llega un momento cuando todo se normaliza, así como no, es que hay muchas fugas y esas fugas se normalizan y esas fugas de polvo dañan los sellos de los rodamientos, hacen que fallen los rodamientos porque se mete suciedad dentro del camino de rodadura, genera una pasta y el rodamiento se termina rayando o marcando y eso determina una falla. Entonces, ahí donde vemos que la suciedad, que en realidad en este caso era la rotura, que todo el mundo normalizaba y a veces le colocábamos Estas son las reparaciones que se hacen muchas veces, un pedazo de lata con una silicona para que no siga saliendo, porque son como las medidas parches que se llevan a cabo, pero que a largo plazo nos cuestan más caras. Ahí es donde entramos a la entropía, que es como la teoría de las ventanas rotas, ¿cierto? Es como el vidrio roto que finalmente dice, a nadie le importa, entonces no vamos a observar el rodamiento, no vamos a medir vibraciones, la válvula rotatoria que falle, el ventilador que falle, la bomba que falle, total está fugando agua. Entonces como que a nadie le empieza a importar. ¿Por qué? Porque, es que he avisado 3 veces y no han hecho nada. Mantención no ha hecho nada. Le avisé a mi jefe, la puerta está a punto de caerse, pero a nadie le importa. No, ese vidrio se rompió hace un año atrás, a nadie le importa. Esa fuga de petróleo del lugar donde cargan los camiones lleva como 2 años y parece que a nadie le importa, no han cambiado la empaquetadura. Bueno, eso es lo que empieza a ocurrir y por eso es importante esta metodología. ¿Por qué? Porque nos dice que en realidad sí importa.
en realidad sí merece la pena hacer las mejoras. Sí merece la pena enfocarnos en eliminar estas fuentes de contaminación, suciedad, estas fuentes de entropía que pueden terminar incluso destruyendo una organización. De a poquito, ¿ah? Porque poco a poco, ¿cierto? Estos lugares de acopio lo vemos como la teoría de las ventanas rotas. O sea, si no nos preocupamos de reparar lo que está dañado, le estamos dando a todo el mundo la señal de quizás hacer otro tipo de cosas. Eso es lo que plantea la teoría de las ventanas rotas. Podemos partir con una ventana rota, pero esa señal de abandono genera otros comportamientos. Bueno, y aquí es donde usamos las tarjetas en la etapa inicial. Ya tenemos, como les decía, yo he visto tarjetas azules, he visto tarjetas naranjas para poder identificar. Ya, aquí donde lo estándar sería tarjeta amarilla, amarilla y roja, pero también en función de la estandarización, que es lo que viene después, la planta podría definir, la empresa podría definir otro uso de tarjetas. Ya, ahí le coloqué esta tablita ahí que la pueden tener de referencia si usted en este minuto, por ejemplo, está pensando en iniciar un programa de 5S, que lo tenga de referencia, porque eso también es lo difícil. ¿Ah? Cuando yo partí, allá por el año 2007, con mi primer programa de 5S, lo más difícil era no tener respaldo. Era como, oye, tengo el manual, pero alguien que me diga cómo hacerlo. O sea, el manual está clarito, todo, paso a paso, pero no tengo la experiencia, entonces no sé qué va a ir ocurriendo entre medio. Como que alguien me asistiera en el proceso. Bueno, ahí después llegaron los consultores de Lean Six Sigma, de la organización donde yo trabajaba, y nos fueron diciendo, oye, tengan cuidado con esto, que es justamente lo que vamos a ver, los errores a evitar al final, porque la tendencia en Latinoamérica es que pase de esta manera, o sea, que no pasa de las 3S, se desvanece, y de ahí viene alguien, vuelta, ¿cierto? Una, dos, tres, S, funcionan un año máximo, porque por lo general son 3 meses, y de nuevo empiezan a aparecer los focos de acumulación. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer las auditorías, dejamos de hacer las revisiones, empecé a dejar de a poquito, ¿cierto? No, déjalo ahí nomás, no lo vayas a dejar allá porque está muy lejos, deja esto, este pallet aquí, y dejaste un pallet y tú dices, no, mañana lo saco, mañana sacamos ese, no sé, yo muchas veces también lo hice, ¿ah? Pero dejaba un reductor y yo decía, no, pero no creo que pase nada. Voy a dejar un pallet con un reductor y mañana lo retiramos porque ya es muy tarde. O sea, aquí es donde me empezó a cambiar la mentalidad, ¿ah? Porque a veces yo terminaba trabajo en la madrugada y en vez de ir a pedir la llave para abrir el taller, decía, no, déjalo ahí. Ya, pues, al otro día, bueno, yo me iba tipo 2 de la mañana a mi casa y volví a las 8 de la mañana y me creerán que ya había acumulación, ya habían unos tarros, habían unos sunchos. O sea, en un par de horas, dejar algo ahí, ya le estaba dando la autorización a otras personas para que dejen otras cosas ahí. Entonces, y aquí van los turnos. Las personas que trabajan en turno sabrán que los turnos, cada turno es un reino diferente. Bueno, esto es para ustedes, para que lo tengan. Y aquí les voy a contar, justamente, miren, aquí voy a buscar un poquito los datos que tengo, porque este es parte de un proyecto que estábamos haciendo de lo que se llama Lean Office. Estábamos en un programa de Lean Manufacturing en la planta, pero lo llevamos más allá. Aquí donde viene el tema de que no solamente el Lean, las 5S, el Pocayoke, el Yunka es para las áreas operativas, sino que también lo podemos llevar a la oficina y lo podemos llevar a la vida personal. Entonces les cuento, miren, este es el caso de esta área que es de ingeniería, donde tenemos el layout. Dentro del proceso de la primera S, que es Seiri, uno también tiene que observar el layout de planta porque se pueden generar pérdidas. Entonces, ¿cuál es la situación que observamos? Nos dimos cuenta. Nosotros tenemos unos puntos de colores, ¿cierto? Abajo está la zona de trabajo, donde estaban los ingenieros que trabajaban y aquí estaban los jefes, entonces los puntos, hay jefes de producto. Esos puntos de colores son la ubicación de los jefes de producto, que estaría el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Ya, ese es un punto. Ya, esos jefes de producto se relacionaban directamente durante todo el día, porque es una empresa que prepara proyectos, entonces tiene muchos proyectos que cumplir.
Entonces, durante todo el día se relaciona con el manager uno, el manager 2 y con el gerente. ¿Ya? Entonces, cada vez que tenían algún inconveniente, alguna urgencia, tenían que ir a hablar, se levantaban de su puesto de trabajo, iban a la oficina y terminaban en la sala de juntas viendo algunas cosas y después volvían. Ya, entonces, miren, tenemos esa situación, la ubicación de los jefes de producto, por un lado. Luego tenemos la ubicación de las impresoras, que esto es algo que nos dimos cuenta. ¿Ah? Miren, y aquí les voy a dar los números más o menos. Hicimos un estudio de tiempos para poder determinar cuánto era el costo de estos tres señores, que es gerente, manager uno y manager 2, de ir a la impresora a buscar los documentos. ¿Ya? Entonces, el costo, considerando los sueldos de estas personas, era más o menos de, justo acá está, miren, $1.500 diarios. O sea, perdón, $1.500 mensuales. Ya, $1.500 mensuales solamente por ir a buscar los documentos a la impresora. O sea, entre que se levantaban, iban a buscar documentos, volvían a su oficina. Ya, ¿cuál era el inconveniente? Que muchas veces ellos estaban, por ejemplo, concentrados en algo, así como en un proyecto o en un requerimiento, iban a buscar el documento que imprimían y volvían a la oficina porque tenían que hacer correcciones del plano o del reporte o de la propuesta y alguien los interrumpía en el camino. Entonces, ¿qué pasaba? Que perdían 1, 2, 3, 4, 5 minutos e incluso a veces se desviaban y llegaban, esto es base de las entrevistas, llegaban a la oficina, dejaban el papel encima y se les olvidaba. Y cuando después volvían, a las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, cuando ya se tenían que ir a su casa, miraban y tenían la hoja impresa y se acordaban y decían, chuta, ¿verdad que tenía que revisar esto y no lo hice? Voy a tener que hacerlo mañana. Y ahí ya teníamos una pérdida. Entonces, había mucho de esto. Y lo peor de todo es que como las impresoras eran compartidas, había información confidencial que muchas veces se filtraba, ya que eso era lo peor. O sea, información respecto del departamento, que era información muy delicada, que solamente podía manejar el gerente, el manager uno y el manager 2. Ya, y aquí les digo, una vez se filtró una información de una hoja de un despido de una persona que estaba siendo evaluada para despido y alguien, bueno, le imprimieron, se quedó la hoja ahí un rato, alguien se levantó de las personas que estaban ahí y vio la hoja y dijo, chuta, también así como, bueno, después fue con la información y les contó justamente a la persona que iba a ser despedida. Entonces, eso generó una crisis, un ambiente tenso dentro del departamento. Ya, entonces, con todas esas consideraciones, tiempo, problemas ahí, conflictos que se generaban, problemas de confidencialidad de información, se decidió hacer un ajuste, ¿ya? Dentro del mismo programa de 5S o del Lean Office que se estaba llevando a cabo, que estaba orientado a la clasificación de las carpetas, de la información, tanto físico-digital, se hizo una reestructuración. Miren lo que se hizo, cambio de layout. Se movió la mesita del café, se movió, aquí no, aquí hubo, creo que el costo fue un par de cables. Ya se movió la mesita del café y se colocó una impresora para el equipo, para los ingenieros que estaban ahí viendo los trabajos, y se colocó una impresora. Una de las impresoras se dejó exclusiva para el uso de gerente, manager uno y manager 2. ¿Qué hizo esto? Redujo los tiempos de traslado interno y lo otro que se hizo es que se colocó en los primeros cuatro puestos a los jefes de producto para que conversaran con ellos. Porque miren, acá también detectamos que el jefe de producto amarillo interactuaba mucho con el jefe de producto rojo. Entonces, cada vez que tenían que hablar, a veces se mandaban correos. Ya, esto es como uno dice, pero ¿cómo si estaban ahí? Bueno, se mandaban correos porque como estaban tan concentrados y a pesar de que estaban a un par de puestos de distancia, la interacción era a través de teléfono y correo electrónico. Entonces no había buena comunicación entre ellos. Entonces, ¿qué se hizo? Se pusieron uno al lado de otro. Y la verdad es que tuvo resultados espectaculares. Bueno, aquí más adelante podemos ver cuáles fueron los resultados, pero en tiempos de entrega se redujo un montón, se redujo
de manera así bien interesante. Vamos hablando del más o menos 50%, que mejoró el tiempo de entrega, mejoró la comunicación. Los jefes de producto empezaron a interactuar y empezaron a ayudarse entre ellos también. Y lo otro es que los jefes de producto también quedaron más cerca de las oficinas del Manager uno y Manager 2, que era la interacción más grande que tenían durante la jornada. Ya, entonces, este es un pequeño ejemplo de lo que se puede lograr a través de un programa de 5S, o sea, orientado a la mejora, ¿cierto?, del orden, la limpieza, pero también tenemos que ir más allá. Por eso, la 5S es una filosofía de mejora continua. Les traje este roadmap de implementación, más o menos para que ustedes tengan una idea de qué significa hacer la implementación de los programas de 5S. Recomendación, si usted quiere iniciar un programa de 5S en su área y no la organización no está habituada con el tema de Lean, les recomiendo que prepare un proyecto y lo presente. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Que si no tiene el apoyo de la alta dirección o de la gerencia, lo más seguro es que va a fracasar. Puede que no, las probabilidades son infinitas, pero lo más seguro es que va a haber una alta probabilidad de fallo. ¿Por qué? Porque si el gerente, el jefe, el dueño del negocio no está involucrado, puede que en algún momento aparezca y diga, ah, pero ¿y por qué están haciendo esto? No, es que estamos llevando a cabo un programa 5, ah, eso no sirve de nada. Entonces no hay compromiso. Y basta que una persona de alta dirección diga eso y se desarma todo. Ya, por eso es importante también en la comunicación. Ya, primero, compromiso directivo. Segundo, selección de área piloto. Tercero, sensibilización y formación. Está ahí donde entra la capacitación, explicar de qué se trata cada una de las S. Ya aquí involucrar a todo el mundo. Realizar un diagnóstico y auditoría inicial, planificar el proyecto, implementar Seiri, implementar Seiton, implementar Seiso, implementación de Seiketsu, implementación de Chitsuke, que sería la repetición, y ahí yo recomiendo usar el coaching kata, ampliación a otras áreas una vez que obtengan los resultados, ¿cierto?, de las áreas piloto y empezamos después al final con las auditorías, los seguimientos y los ajustes. ¿Ya? Este sería, ahí están las Kamichibai, ¿cierto? Pero que más adelante ahí les voy a ir contando de qué se trata, las auditorías Kamichibai. ¿Cuáles serían los errores que tenemos que evitar cuando nosotros iniciemos un programa de este tipo? El primero, que ya lo hemos comentado, dejar o reducir que 5S es solamente limpieza. Es como orden y limpieza. Cuando se habla de housekeeping, por ejemplo, yo hablo de housekeeping cuando veo 5S, pero digo que siempre es un poco más allá. Entonces hablo de metodología 5S y housekeeping, como cuidado de la casa. Pero no tenemos que dejarlo en ese nivel. O sea, tenemos que ir siempre a lo que es la mejora continua. Una vez que llevamos a cabo el orden, la clasificación, el orden y la limpieza y la estandarización, tenemos que ver dónde más podemos obtener ganancias. El número dos, pensar que 5S aplica solo a áreas operativas. Lo que les decía, la gerencia muchas veces no se involucra, o sea, como que participa, pero es como, ah, pero esto no, en realidad no aplica. O sea, en mi oficina no. Y eso es el mensaje que muchas veces se da. O sea, aquí donde los jefes de área muchas veces van a las oficinas de gerencia y está todo un desorden, la oficina. Entonces, esta filosofía tiene que impregnar a toda la organización. Punto 3, no involucrar a todo el equipo en la implementación. Y en lo mismo, o sea, si dejamos a personas fuera, miren, a mí me tocó una vez que en una empresa no involucraron al personal contratista, los dejaron fuera. ¿Ya? Y eso yo considero que no está bien. O sea, porque los contratistas son súper importantes dentro de la operación. Entonces, es como, no, es que ellos son contratistas. ¿Ok? eh, Al final eran los que más problemas generaban. ¿Por qué? Porque no estaban involucrados, porque era como, ah, a mí no me consideraron, entonces yo no sigo las reglas. ¿Ya? Entonces ese punto es esencial. El cuarto es la falta de seguimiento, el control visual y las auditorías periódicas. Una vez que uno inicia, aquí como que me comprometí a hacer auditorías cruzadas, y ir a ciertos lugares, a ciertas áreas, a hacer las revisiones, hacer el control visual, respetar los espacios que están bautizados para el 5S. Bueno, y que las jefaturas, por falta de tiempo muchas veces, no hagan ese trabajo, porque digan, no, lo voy a hacer, ah, tenía que hacerlo, ya no lo hice, lo hago la próxima semana, estamos dando esa señal de abandono. Es como, en realidad, como que es importante, pero no tan importante. Entonces es el mensaje que estamos entregando. Y eso
tiene que ver con el estándar. Porque si mi estándar es que tiene la importancia y yo me preocupo y hago las auditorías y llamo a cierta área o llamo a cierto encargado y le digo, oye, preocúpate porque encontré esto, mira, aquí están las fotos, cumplamos por favor dentro de los plazos, porque también lo otro que pasa es que se hace una visita a la planta, una rotura, un lugar de acopio, una bomba, unos zunchos en el centro de distribución, un camión con fugas y la foto pasa una semana, siguiente reunión, nuevamente la misma foto, pasa otra semana, la misma foto, entonces como que normalizamos, empezamos a normalizar y el sistema se empieza a caer. Número 5, ignorar la capacitación y la comunicación continua. ¿Ya? Es esencial, porque pasa esto, vamos a hacer 5S, enviémosles el manual por correo, ahorrémonos las 2 horas de capacitación, mándale el manual y que se den por capacitados, que se lo lean el fin de semana, ¿ya? Eso también es algo que se ve muchas veces, y yo creo que aquí se van a enojar conmigo algunas personas o algunos clientes que a lo mejor lo han hecho de esa manera, y yo les digo, tienes que capacitarlos, porque no es lo mismo que a ti te pasen una hoja y te la tengas que leer y aprender, a que si alguien te dice la importancia que tiene este proceso para la organización. O sea, puede que el proyecto venga de la alta gerencia, pero tenemos que darle cabida dentro de nuestro día a día, de nuestra jornada. ¿Ya? Entonces eso también para que lo tengan muy, muy, muy presente, sobre todo si ustedes van a liderar este tipo de proyectos. Número 6, no adaptar los estándares y procedimientos a la evolución del negocio. Ya, esto es como también un error, ¿ah? Que a veces se establece el estándar, que sería el Seiketsu, ¿cierto? Se estandariza el procedimiento y después el procedimiento se vuelve una camisa de fuerza. Entonces la organización crece, pero es como, es que este procedimiento, no. Ahí el Seiketsu, recuerden, esto es mejora continua, entonces tenemos que estar revisando nuestros estándares constantemente para que continúe la línea del negocio, para que continúe la escalabilidad, para que continúe siendo un aporte y no una traba a la operación. Punto esencial. Y el último es la falta de liderazgo y compromiso visible de la dirección, que está muy asociado, por ejemplo, al número 2 y el número 3. ¿Sabes cómo la alta dirección no se involucra, no hace auditoría, no participa de los eventos cuando se lleva a cabo el SEI y el Seito en el Seiketsu, el Seiso, perdón? Entonces, es esencial que exista liderazgo visible, que haya involucramiento de las personas, porque, como les decía, no es lo mismo que alguien diga algo, así como no me importa, a que lo diga el gerente, que lo diga el dueño. Entonces, tiene que estar esa persona ahí. Los más importantes de la organización tienen que estar con la camiseta puesta. O sea, por eso uno a veces dice, no, esto es como tipo show. No, 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 no tienen que verlo de esa manera. O sea, tiene que haber involucramiento real. Porque eso también pasa, que a veces van los gerentes, el primer día se colocan una chaquetita, ¿cierto? Programas 5S, se pegan un autoadhesivo en el casco, se sacan una foto para el boletín y nunca más vuelven. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que esas personas con su chaquetita 5S, su loguito en su autoadhesivo en el casco, semana a semana estén haciendo revisiones. Puede ser quincenal, puede ser mensual, pero que se vea un involucramiento real de las personas, ¿cierto? De las personas que están a cargo de la organización. Por eso les decía, si ustedes lo quieren implementar por su cuenta, presenten un proyecto y exíjanle a la jefatura, a la gerencia, a los propietarios, a los fundadores, que participen, porque eso se ve reflejado después en un sistema altamente eficiente que no va a generar pérdidas y también no va a generar dolores de cabeza. O sea, eso tiene que ver con esto de la mejora continua. Ya, algunas fotos, miren, este fue mi primer programa de 5S, que encontré ahí la fotografía. Nosotros teníamos como un espacio, este es como el cuarto de los cachureos, ya, donde iban todos los repuestos usados, usables, todo lo que podríamos usar así que salían de las máquinas, y aquí habían años de materiales. ¿Ya? Entonces estaban en un lugar todo copiado, o sea, al final era usado usable, pero nunca lo usábamos porque la verdad no teníamos idea de qué teníamos. Entonces, ustedes la mayoría son logísticos, van a decir, diablos, así como que, qué horrible esto, ¿cierto? Se veía, miren el acopio abajo, cañerías, rodamientos, bombas, reductores, ruedas de poliuretano, ejes, engranajes.
poleas, poleas dentadas, de todo. Miren, esto era antes, bueno, y esto fue ya después de las primeras 3S, la implementación. Y ahí tenemos a don Jorge Vera. Jorge era uno de mis mecánicos que se involucró a tal nivel en el programa que él era uno de los que más ordenaba, porque lo que tuvimos que hacer es una clasificación de todos esos repuestos que eran usados usables por área y por máquina, porque eso es lo que pasaba. Estaba todo mezclado, entonces a veces uno necesitaba el repuesto y iba ahí a buscar y decía, me toma tanto tiempo y está todo tan desordenado que prefiero ir a buscar un repuesto nuevo a la bodega. Entonces, eso es lo que generaba la pérdida, porque al final era más costo, en bodega el costo era más alto y teníamos un usado o recuperado disponible para poder ahí implementar. Es un tema de mantenimiento, ¿ah? La idea es siempre mantenimiento, ojalá solucionar el problema lo más rápido posible y al costo más bajo, porque el presupuesto es limitado. Bueno, el Jorge lo que hizo fue ordenar todos los repuestos ahí por máquina y los que no estaban en buenas condiciones los recuperamos. Válvulas hidráulicas, válvulas neumáticas, como les decía, ruedas, ahí vemos unas bombas que estaban nuevas. Yo no sabía por qué las habían sacado, ¿ah? Pero esas nos sirvieron y después iniciamos un programa de recuperación. Ruedas de poliuretano que estaban a veces rotas y las mandábamos a recuperar y nos salía a un 25% del costo de una rueda nueva. Bueno, muchas mejoras. Eso es lo que finalmente a nosotros nos favoreció el implementar este sistema de 5S en nuestros talleres. Ya, esto fue el 2007 en la planta Ranco en Valdivia, ¿ya? Eh, aquí yo implementé este programa cuando me nombraron jefe de mantención. Entonces ahí tuve la potestad, porque ya traía la idea, pero mi jefe anterior no me tomaba en cuenta. Entonces, cuando yo fui el jefe, dije, vamos a implementar 5S y justo estaba alineado con el programa de Lean Six Sigma que nosotros estábamos llevando a cabo. Y ahí esa era la última lámina que tenía preparada, pero les voy a mostrar acá la tabla de auditoría para que la revisemos, ya que estamos terminando nuestro webinar. Y aquí está la tabla de auditoría. Miren, este es un ejemplo de auditoría 5S, que vamos ahí a acercarla un poquito. Ya, esta hoja es la que uno lleva a cabo cuando ya tiene todo implementado. Entonces, lo que se establece en la estandarización, en el Seiketsu, es cuál es la frecuencia de auditoría, quién va a hacer la auditoría, ¿cierto? Y por lo general son auditorías cruzadas. O sea, primero, cuando uno tiene un área piloto, hace auditorías a la misma área. Por ejemplo, todas las semanas se hace una revisión o 2 veces a la semana se hace una auditoría de 5S, no por la misma persona. O sea, la idea es que todos estén capacitados para poder llevar a cabo este proceso. Y una vez que empiezan las otras áreas a hacer auditoría, se hacen auditorías cruzadas. Y ahí donde vamos poniendo nota. Y ahí hay que ser implacable nomás, ¿ah? O sea, la recomendación es esa. Entonces, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, la frecuencia que ustedes establezcan, pero ahí es donde hay que ser objetivo. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está la escala de evaluación que vemos aquí. Deficiente, ¿cierto? Insuficiente, aceptable, buena, excelente. Ahí está. Práctica no implementada, requiere acción inmediata. Insuficiente, serias deficiencias, necesita mejoras significativas. Aceptable, implementación con algunas áreas de mejora. Buena, efectiva en su mayoría, pequeñas áreas de mejora. Y excelente implementación ejemplar con alto nivel de efectividad. Y ahí aquí vamos viendo un poco el listado. Por ejemplo, si usted hace una auditoría de SEIRI, de clasificación, podemos ver identificación de elementos innecesarios, eliminación de artículos no utilizados, separación de elementos necesarios de los innecesarios, limpieza de áreas de almacenamiento, insumos caducados que han sido retirados y se respeta el espacio asignado para cada elemento. ¿Ya? Eso sería como la auditoría y ahí por lo general viene el auditor y tiene que ser acompañado por una persona del área. ¿Ya? Eso también algo que nos pasó miren, no me acuerdo bien en qué época, en una de los tantos, porque hubo un momento en que yo estaba, primero lideré un par de implementaciones de metodología, después participé en varios proyectos y después me tocó liderar varios en paralelo, varios pilotos en paralelo. Ya, y pasó en un momento que unas áreas empezaron a hacer auditorías, pero eran auditorías no avisadas, así como auditorías espontáneas, entonces como que se generó ahí un conflicto, ¿ya? Entonces, cuando usted vaya a hacer una auditoría, hay que avisar de que va a haber una auditoría de 5S para darle espacio a la preparación. También se hacen auditorías espontáneas, ¿cierto? Aleatorias,
pero esas se definen en el Seiketsu también, en la estandarización. Y se define quién puede hacer ese tipo de auditoría. Pero ¿qué pasó? Que estas dos áreas se empezaron a hacer auditoría y se colocaban malas notas. Así como, no, encontré todo desordenado. Y después se generaba conflicto en las reuniones porque, bueno, tenían bajas notas. Ahí había uno que tenía un 3,3 me acuerdo, y que encontraba inconcebible que no le hayan avisado porque justo ese día habían tenido un problema en una línea de producción y por eso habían dejado todas las cosas en el taller y no le habían avisado. Entonces se generan esos conflictos para que lo tengan también en cuenta. Ya después tenemos orden, ¿cierto? Auditoría. Herramientas tienen lugar asignado, materiales están organizados y accesibles, documentación está correctamente almacenada y etiquetada, el flujo de trabajo está definido y sin obstrucciones o obstáculos, los equipos están posicionados adecuadamente para la eficiencia, señalización y etiquetas claras en el área, ¿ya? Eso sería auditoría en orden Seiton. Auditoría en limpieza Seiso, área de trabajo limpia y ordenada, máquinas y herramientas están limpias, no hay derrames ni residuos peligrosos, las áreas comunes están limpias y en buen estado, se realizan rutinas de limpieza establecidas que aparecen en los checklists, ¿cierto? Ahí donde están los checklists de limpieza del área. Se promueve una cultura de limpieza entre el personal. ¿Ya? Eso es observable. Ya, finalmente, tenemos estandarización Seiketsu y sostenibilidad Chitsuke. Estandarización, existen procedimientos escritos para las 5S, el personal ha sido capacitado, todo esto es trazable, ¿ah? Los procedimientos existen, los registros de capacitación están, se observan estándares visuales en el área, letreros, demarcaciones, todo lo que está relacionado a la identificación de los problemas, visualización de resultados de implementación 5S y esto se hace a través de tableros. Por ejemplo, la nota de la última auditoría, el encargado de 5S de la semana con su fotografía. Bueno, eso era lo que nosotros implementábamos. Y también evaluación periódica de la efectividad de los estándares. O sea, tiene que haber una revisión. Revisión puede ser trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, para definir los cambios necesarios dentro del programa. Y la sostenibilidad, se realizan auditorías periódicas, ¿ok? También está registrado según programa. El personal sigue las prácticas de 5S a través de observación. Esto se hace a través de los programas de observación e inspecciones. Se observa motivación y compromiso con el sistema 5S. Esto parte de la parte subjetiva del auditor, ¿ya? Que ahí va una nota. Implementación de un plan de mejora continua. Feedback regular del personal sobre aplicación de 5S. Reconocimiento y recompensas por adherirse a las 5S. Por ahí nosotros teníamos un programa donde establecíamos monitores de 5S y todas las semanas había un encargado de área, que era la persona que tenía que velar porque el área se mantuviera dentro de los estándares establecidos por nuestro departamento. En este caso, mantención, mantención MDP, mantención Ranco, mantención MDF, mantención melamina, mantención pintura. No, todas las, dentro de los proyectos que participé, mantención puerta, mantención línea de chapa, línea de terciado, plywood, todo lo que era también el área de secado, de madera, todo lo que tenía que ver con remanufactura. Bueno, varios proyectos que me tocó participar. Y, y la idea era que una persona estuviera encargada y esa persona velara semana a semana que todo se cumpliera. Ya después nos dimos cuenta que en realidad una semana era muy poquito, así que hicimos un cambio en la estandarización y era quincenal. Así que, bueno, esas son un poco los detalles que hay que tener en consideración para este tipo de metodologías. Así que ahí está la hoja de auditoría. Y como les decía, bueno, les voy a repetir acá mi correo electrónico, porque ya estamos dando por finalizado el webinar y espero que esta información les haya sido de utilidad. Voy a dejar aquí personasefectivas.com. Miren, ahí les dejo mi correo electrónico para que ustedes me escriben al correo y yo les envío la presentación y también les envío la hoja de auditoría de las 5S para que las tengan. Y si tienen cualquier otra duda o consulta respecto a la metodología, lo pueden hacer. O sea, están las puertas abiertas ahí, sobre todo para poder acompañarlos, ¿ah? Quizás no guiarlos, pero acompañarlos para que ustedes puedan ir avanzando en en este método que en realidad es como una filosofía. Yo creo que es una filosofía de mejora continua, más que un programa de orden y limpieza. Entonces, hay otros aspectos que hay que tener, por ejemplo, en consideración que tienen que ver con el lenguaje,
la relación que va a existir, por ejemplo, muchas veces con los contratistas también, que yo soy un creyente de que no hay que dejar a nadie fuera. O sea, hay que incluir a todas las personas de la organización. Entonces, hay que estandarizar, hay que hacer hartas cosas. Entonces, en la medida que uno va avanzando, van apareciendo otras cositas que a lo mejor ni siquiera yo alcancé a ver, a pesar de que avanzamos bastante en nuestros programas. Pero, como les decía, nosotros llegamos a las 5S, están las 9S. Entonces, ahí es donde siempre hay algo más que podemos hacer para mejorar. Así que les doy las gracias. Acá les voy a dejar mi teléfono, más 569-64-94-9810. Ahí está. Ah, muy bien. Me parece, sí, tengo algunos ejemplos ahí de paneles de gestión visual. Nosotros teníamos los paneles de gestión que incluían, por ejemplo, los resultados operacionales de la línea y también agregamos unos pequeñitos que establecían el estándar de 5S. Los talleres, que eran los puntos más, como más neurálgicos nuestros de mantenimiento, nosotros teníamos un tablero donde estaba la foto del encargado de la semana, que lo mandamos a hacer, era una foto como una foto de este material que es como latita, ¿no? Entonces íbamos cambiando la foto y colocábamos los resultados de la auditoría. Así que ahí se lleva a cabo todo el proceso. Vamos a, vamos a aprovechar de sacar aquí los que puedan prender su cámara, ¿ah? Los que puedan para poder sacar una fotografía, se los agradecería bastante. Y como les comentaba, nosotros vamos a continuar en este ciclo de webinars. Ya se viene el próximo, vamos a hablar acerca tenemos ahí comprometido a don Marcos Oliva que va a hablar de cadena de frío en logística, la importancia de la cadena de frío para la excelencia operacional en logística. Y en el mes de noviembre vamos a tener un webinar relacionado con el error humano y su impacto en las operaciones. Así que a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Ahí está. Ya, perfecto. Oye, muchísimas gracias por su asistencia. Me escriben si tienen dudas, consultas. Ahí, como les decía, disponible para poder aclarar y conversar, ¿ah? Porque a mí me apasiona mucho la excelencia operacional en todo sentido y me gusta aprender, así que estamos en esa línea. Así que me despido, que tengan un buen término de semana, ya que quedarían 2 días, así que lo pasen muy bien y nos vemos en el próximo webinar del Comité de Excelencia Operacional de APLOC. Cuídense mucho. Adiós.